en esta preciosa mañana esa palabra y al siervo de Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, gloriosa presencia de Dios. Hay una gloria en este lugar, una presencia. Hay un fuego que arde, una presencia que está aquí. Es el Espíritu Santo de Dios. Es su gloria que está aquí. Su poder que está aquí. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Poderoso Jesús, poderoso Dios, maravilloso Jesús, gracias. Sea bienvenido a la casa de Dios. No hay mejor lugar que de estar en su presencia. Unirnos al pueblo, al ejército del cielo que adora, que exalta a Dios. Ahí como está, abra su Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 y verso 11. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, verso 11. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Puede sentarse? Las fuerzas del enemigo se derrotan con las armas de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. La carta va dirigida a los santos de aquel entonces. Esta iglesia estaba pasando tiempos difíciles de prueba, desánimos, ataques del enemigo. Incluso habían perdido su primer amor. Ya no eran los mismos. Pablo los exhorta a dejar esa vida pasada y empezar una vida nueva. Acercarse a Dios, a fortalecerse en el Señor, para poder resistir cualquier dardo del enemigo. La iglesia hoy en día debe fortalecerse en el poder de Dios. La iglesia hoy en día debe fortalecerse en el poder del Espíritu Santo de Dios, para estar firme y para poder resistir cualquier dardo del enemigo. Como Dios le ha hablado a la iglesia, como Dios le ha hablado a la iglesia de aquel entonces, también le habla a la iglesia de hoy. Porque hay mucho pueblo que ha perdido su primer amor. Ya no son los mismos. Hay pruebas, luchas, tentaciones, desánimos. Y la iglesia debe vestirse de la armadura de Dios y fortalecerse en el Señor. La iglesia debe vestirse de la armadura de Dios, de vestirse del poder de Dios, de la unción de Dios, de su gloria, de su presencia, de su espíritu. El propósito de la carta es ayudar a cultivar espiritualmente y el testimonio de aquellos cristianos convertidos, y nos exhorta a armarnos del poder de Dios para
los ataques del enemigo. La carta nos exhorta a que nos armemos del poder de Dios para poder enfrentar lo que el enemigo nos hace o nos ataca. Pablo termina la carta de Efesios con un grito de guerra, con un grito de poder para levantar en armas al pueblo de Dios. Porque hay un enemigo que tiene bajo órdenes a un ejército de las tinieblas queriendo destruir la iglesia. Y mucha iglesia está destruida, está siendo destruida. Y otros están destruidos por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Está siendo destruida porque están desarmados. No está vestida la iglesia del poder de Dios, ni se fortalece en el poder de su fuerza. Mucha iglesia está desarmada en estos tiempos porque está alejada de Dios, apartada de Dios. Y el pasaje exhorta al creyente de una manera enérgica a fortalecerse en el Señor y a fortalecerse en el poder de su fuerza. Que hay que estar cerca de Dios, cerca de la presencia de Dios. Hay que fortalecernos en el poder de Dios, en la unción de Dios y en el poder de toda su fuerza, y vestir la armadura de Dios. Es lo que Pablo nos enseña. Habla de estar al tanto de quienes son nuestros enemigos espirituales. Pablo nos enseña la armadura que Dios tiene para la iglesia, para el creyente, con la que vamos a enfrentar, a luchar, a vencer al enemigo. Pablo nos enseña cuál es esa armadura, y hay una exhortación insistente de practicar la oración constantemente. Con la oración es como se va a hacer efectiva la armadura de Dios para el cristiano. Es la oración que te va a armar. Ahí se va a convertir la armadura de Dios en ti, en la oración. Allí en la oración te vas a vestir del poder de Dios, de la unción de Dios, de la autoridad de Dios. Es en la oración que vas a tener vestimenta. Es lo que Pablo enseña. A vestirse del poder de Dios, de la unción de Dios. Y esto lo vamos a agarrar a través de la oración. Si no hay oración, estamos desarmados. Estamos débiles espiritualmente. Somos presa fácil para el enemigo. Y una de las armas más poderosas del cristiano es la oración. Todo cristiano, hombre o mujer o joven, debe ser de oración. Con la oración podremos destruir cualquier espíritu maligno que se levante contra nosotros. Con la oración, porque la oración es la que da el poder, la que da la autoridad. Es la oración. Por eso Pablo insistía en orar en todo tiempo, porque es la oración. Existe una lucha espiritual donde el creyente no debe ceder, no debe caer en la trampa del enemigo.
Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestir toda la armadura de Dios. Tomando la armadura de Dios, ahora podemos enfrentar al enemigo. Tomando la armadura de Dios, podemos destruir todo dardo que venga dirigido a nuestra vida. Y el apóstol Pablo empieza con una exhortación a fortalecerse en el Señor. Está diciendo: vístanse del poder de Dios, de la autoridad de Dios y de toda su fuerza. El creyente no puede usar su propia fuerza ni su inteligencia. Debe usar la fuerza del Señor para derrotar al enemigo. Porque nuestra lucha, dice la palabra, que no es con sangre ni con carne, sino contra principados de las tinieblas, gobernadores que gobiernan territorios del enemigo. Dice que no es nuestra lucha con carne, no es lucha contra tu hermano. Esa no es. Es contra principados de maldad. Y con tu fuerza no vas a poder destruir la fuerza del enemigo, las fuerzas del infierno. Los dardos, tú la vas a vencer con la sangre de Cristo, y en la oración y en el ayuno y en la palabra es donde vamos a poder vencer toda fuerza del enemigo. Es con la armadura de Dios, con el poder de Dios. Vamos a usar el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Vamos a usar ese poder para estar firmes y fuertes contra toda fuerza que se levante contra nosotros. La lucha no es contra nuestro hermano, son fuerzas del enemigo, de las tinieblas, que quieren destruir a la iglesia. Y están destruyendo a mucho pueblo de Dios, porque el enemigo viene y le tira dardos, ataques. Son fuerzas del enemigo que quieren destruirlo. Y dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de religiones celestes. Está hablando de demonios, del infierno mismo, que viene siendo brujería, hechicería, gobernadores de las tinieblas. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso tenían el templo de la diosa Diana. Adoraban a otros dioses, tenían otros altares, había mucha brujería, falsas doctrinas, y había muchas prácticas demoníacas del enemigo, de oscuridad. Y Pablo exhorta a la iglesia a fortalecerse en el Señor. Pablo exhorta a la iglesia a que se fortalezcan en el Señor para que puedan enfrentar esos dardos del enemigo y esas fuerzas de maldad que estaban atacando a la iglesia.
Por eso la palabra de Dios dice: vestíos de la armadura de Dios. Solo no podrán hacer frente a estos espíritus del enemigo. No van a poder enfrentarlos si están desarmados. Tienen que estar vestidos con el poder de Dios, la armadura de Dios. Pablo utiliza mucho, con frecuencia, la palabra vestir. Y la idea no es vestir solamente por dentro, sino por fuera también. Tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios, por dentro y por fuera. Dar evidencia que Dios está dentro y fuera de nosotros. Estamos vestidos por dentro y por fuera, llenos del poder de Dios, de la unción de Dios. El creyente no puede colocarse la armadura de Dios únicamente lo que le guste. No puede colocarse esa armadura. Tiene que colocarse toda la armadura de Dios. Todo lo que Dios tiene. Todo el poder y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos colocárnosla en nuestra vida. Tiene que colocarse toda la armadura. Una armadura parcial produce desequilibrio espiritual. Hoy ora, mañana no ora. Hoy anda muy espiritual, mañana ya no. Mañana ya no quiere saber de Dios. Hay un equilibrio, un desequilibrio espiritual. Porque se ha puesto solo armadura la que le parece mejor, la que le gusta. Pero el cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios. Debemos colocarnos toda la armadura de Dios. Hay que estar vestidos completos con toda la armadura de Dios. Hay creyentes que son fuertes en el conocimiento de la Biblia, pero son débiles en la oración. No se ponen toda la armadura de Dios. Por eso Pablo exhorta a vestirse con toda la armadura de Dios y con toda su fuerza. Debemos portar toda la armadura de Dios. Porque hay unos que conocen mucha palabra, pero son débiles en la oración. Y el mismo enemigo conoce la palabra y tiembla. A otros no les gusta ayunar, ni consagrarse, ni santificarse, ni congregarse. Y la arma más poderosa del cristiano es la oración. Otros tienen buen testimonio, pero son tibios. Y el cristiano debe vestir toda la armadura de Dios para poder enfrentar toda fuerza del enemigo, de los infiernos que se levante. Debe vestir toda la armadura de Dios, el poder de Dios. Tenemos una lucha, y la lucha es un combate de cuerpo a cuerpo entre dos enemigos. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Hay una lucha, hay un pleito, hay un combate. Hay una guerra todos los días. Dos reinos.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted choca con alguien, con una persona, porque son dos reinos. Aquella persona dejó que el enemigo entrara, y en usted está el poder de Dios, la unción de Dios, y hay dos reinos que chocan, por eso no se ponen de acuerdo. Hay pleito, hay una lucha. Son dos reinos, y vamos a pelear cuerpo a cuerpo estos dos reinos. Pero el cristiano tiene que armarse con la armadura de Dios para poder vencer el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas está derrotado, no tiene poder. La iglesia tiene el poder. La iglesia debe derrotarlo. El enemigo está bajo nuestros pies. No tiene poder. Y como cristianos tenemos esa lucha todos los días. Todos los días tenemos esa lucha. Dardos, pruebas. Y dice Efesios 6:13, por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Escuchó eso? Debemos vestir toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo, para cuando llegue la prueba, la lucha. Y el cristiano tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. De no ser así, el enemigo le humillará y le derrotará. Por eso hay muchos cristianos derrotados y le echan la culpa a aquel, al pastor, a la gente. Pero es el enemigo que lo tiene derrotado, porque no está vestido con la armadura de Dios, ni está vestido en el poder de la fuerza de Dios. Porque la iglesia tiene el poder. La iglesia no puede estar derrotada, desanimada, destruida. Tiene el poder de Dios, la autoridad de Dios. Hay un ejército que pelea por nosotros. Hay que ponerse la coraza del apresto del evangelio, del escudo, del yelmo, de la espada. Son las armas que debemos portar para usarla en un encuentro frente a frente. Hay que usar la coraza del apresto del evangelio, el escudo, el yelmo, la espada. Es lo que vamos a usar en una guerra, en una batalla. Y el pasaje no dice que usted tiene que huir cuando el enemigo le ataca. No, vamos a pelear, vamos a luchar y vamos a ganar por el poder de Dios. El cristiano no puede estar derrotado. Vamos a pelear, vamos a ganar, porque hay un ejército que acampa alrededor de la iglesia y lo defiende. Vamos a ganar. En el campamento de Dios solo hay victoria, hay triunfo. El enemigo está bajo nuestros pies, derrotado. Somos guerreros de Jehová. ¿Y a qué huele un guerrero? Huele a victoria. El guerrero huele a victoria, huele a triunfo. En la iglesia somos guerreros. Hay poder en el nombre de Jesús. Este es un guerrero, una guerrera. Usted debe oler a victoria, triunfo. Debe oler al poder de Dios.
cuando usted camina, que cuando usted va, hay un poder que va en usted y el que está a su lado lo percibe, lo huele, porque huele a victoria, huele al poder de Dios. Y el enemigo siempre ataca tarde o temprano a los hijos de Dios. Pero cuando esto acontezca, la misión del cristiano no es huir, sino resistirlo. Dice la palabra ahí en Santiago 4:7: someteos pues a Dios. Oiga lo que dice la palabra. Someteos. Iglesia, practica mi palabra. Está diciendo: sométanse a mí, dice Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. La iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios, a Dios, en oración, en ayuno, en santificación, en purificación, en santidad, en oración, en palabra. Someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y primera de Pedro 5:18 dice: sed sobrios, ser inteligentes, ser sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Escuchó eso? Dice que anda como león a ver quién está desarmado. Le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, a los que están allá afuera. Ya los tiene con él. A la iglesia, la que se quiere llevar con él, y anda como león rugiente a ver quién le da entrada, quién está desarmado, quién está vestido con la armadura de Dios. Y la palabra de Dios dice, y Santiago dice, que el cristiano no debe huir. El que debe huir es el enemigo, no el creyente. La palabra dice: y habiendo acabado todo, está firme. Mientras que el enemigo fue derrotado y huido, la iglesia debe permanecer firme. Vamos para arriba, no somos de abajo, somos de arriba. La iglesia camina porque va para arriba, no es de abajo. Debemos seguir firmes. Pablo no puede ver a un cristiano caído, derrotado. No lo puede ver. Ni el Señor puede ver a un cristiano derrotado, porque la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la autoridad. Usted debe vestirse de la autoridad de Dios, del poder de Dios. La iglesia no puede estar desanimada, quejándose. Debe vestirse del poder de Dios y de todo el poder de su fuerza. Dice: debemos calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo el escudo de la fe. El apóstol Pablo usa sus cartas de la figura de un soldado para ilustrar lo que es el cristiano. Lo que quiere decir que el cristiano está involucrado en una guerra de la cual nadie puede escapar. Estamos involucrados en una guerra.
estos días tenemos una lucha, tenemos un adversario que el cristiano debe conocerlo. Por eso Pablo nos enseña y pone el ejemplo de un soldado. La armadura que menciona el apóstol Pablo es el cinturón de la verdad. Cuando el cinturón está bien puesto en su lugar, nos sirve para atacar al enemigo con la palabra de Dios. Cuando usted tiene su cinto bien puesto, usted tiene seguridad en quien cree. Usted tiene su cinturón bien puesto. Usted tiene la seguridad de su fe en quien ha creído y quien está con usted. Usted tiene su cinturón bien puesto y nadie lo mueve de ahí. Y ahí trae encajada su espada. Usted anda armado. Y yo le recomiendo que su espada siempre la traiga fuera. Porque tenemos una lucha, una guerra que vamos a pelear. Y usted tiene que traer su arma. Traiga su arma, su espada. Desenvaine su espada. Y es la palabra de Dios. La espada, tráigala desenvainada, porque vamos a pelear. Estamos peleando. La coraza de justicia es el arma protectora para evitar los golpes del enemigo. La coraza es la arma que le protege de todos los golpes. Y que si tenemos golpes, muchos golpes en ocasiones hasta de la familia, de los hijos, golpes dentro de las congregaciones que se hacen daño. Y la iglesia debe vestir la coraza, la arma protectora para evitar los golpes de lo que el enemigo le tira a través de alguien. Esa coraza de justicia le protege. Cuando viene el golpe, aquello que hablaron, usted está protegida como blindada, y aquello resbala y usted se llena de la gloria de Dios, se llena más del poder de Dios, usted se llena más y se acerca más a Dios. Hay que armarnos de toda la armadura, el calzado del evangelio de la salvación. Nos permite llevar las buenas nuevas del evangelio, evangelización a los que no le conocen. El Señor nos habla de toda la armadura, vestidos de toda, no lo que me gusta solamente. Que a muchos solo les gusta cantar, pero no les gusta orar, no les gusta evangelizar, no les gusta ayunar, no les gusta santificarse. Y la palabra nos enseña, y el apóstol dice, de toda la armadura de Dios y de toda su fuerza. Tenemos el escudo de la fe. La fe es el fuerte escudo que nos protege de los dardos del enemigo. Tenemos la confianza y la seguridad que vamos a ganar la batalla, la victoria. Cuando Pablo habla de estas cosas es porque había falsas doctrinas, falsos maestros
Y él decía, pónganse el escudo de la fe. No pierdan la fe, estén firmes en la palabra de Dios. Porque la palabra, cuando tú lees la palabra, te produce fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y debemos estar firmes en la fe. Porque todas estas fuerzas del enemigo vienen a nuestra mente a atacarnos. Por eso el apóstol Pablo insiste en protección, en armarnos y protegernos con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Es el que le protege la cabeza. ¿Escuchó eso? El yelmo de la salvación es el que le protege la cabeza y la mente. Ahí es donde el enemigo centra sus ataques. Ahí es donde debemos estar protegidos por el yelmo de la salvación. Un gorro que usted se pone o que ve que los soldados traen. Porque ahí es donde el enemigo le tira los dardos. Los dardos siempre van a la mente. ¿Para qué fuiste? Ya fuiste. No te toman en cuenta. Mira esto, mira aquello. Los dardos siempre van a la mente. Estás cansada, trabajaste mucho, estás muy cansado. Hay que quedarnos. Son dardos que van a la mente. Todo va a la mente. Los dardos van a la mente del enemigo. Allí es donde va. Y Pablo dice que nos protejamos con el yelmo de la salvación. Es una lucha todos los días. Todos. Y déjeme decirle que el enemigo quiere destruir al que busca, al que ora, al que se santifica, al que pasa en su casa adorando. Es el que le ataca, porque lo quiere ver destruido, pero no tiene poder. Está bajo sus pies. Aunque usted se sienta triste o desanimado, usted siga creyendo, usted siga confesando que usted va a ganar la victoria, usted va a triunfar. Usted es un triunfador. Nos habla la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es un arma tanto ofensiva como defensiva. Se usa para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para eso es la espada del Espíritu. Nos sirve para alimentarnos, para conocer a Dios, para fortalecernos, y también nos sirve para atacar al enemigo. El Señor Jesús le habló con la palabra al enemigo: escrito está. La iglesia debe conocer su espada. La iglesia debe conocer su espada para cuando vengan todas estas fuerzas, estos dardos del enemigo. Se usa para protegerse uno mismo de cualquier daño y para atacar al enemigo. Y hay una gran necesidad de conocer la armadura de Dios y saber que como cristianos, ¿qué armas portamos para no dejarnos engañar del enemigo?
La pregunta es, ¿qué armas cargas? ¿Cuáles son tus armas? ¿Estás armado o estás desarmado? ¿Conoces la armadura de Dios? ¿Conoces a tu enemigo? Hay que conocer a nuestro enemigo. La iglesia no conoce a su enemigo. La iglesia solo le gusta cantar y venir y sentarse e irse. Debes conocer las fuerzas que se mueven en los aires, en las regiones celestes, a los gobernadores. Debes conocer para que tú te prepares y estés armado para atacar esas fuerzas que se levantan. Dice que hay gobernadores. ¿Sabes qué es un gobernador? Como el gobernador de California, aquí de Los Ángeles. El que gobierna toda la ciudad. Oiga usted. El que gobierna toda la ciudad. Y dice la Biblia que hay gobernadores celestes que están gobernando toda la ciudad y tu vida. Ellos son los que la controlan, los que mandan. Debes conocer qué se mueve en el mundo espiritual, porque de ahí vienen los ataques para la iglesia, para el cristiano. Y debes conocer la armadura de Dios y vestirte de toda la armadura de Dios y de toda su fuerza. Solo no vas a poder vencer. Hay una gran necesidad de velar en todo tiempo. Pablo lo menciona muchas veces. Dice Efesios 6:18. Y ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una gran necesidad. Orando en todo tiempo, todos los días, cada momento, con oración y súplica en el Espíritu, velando, está despiertos, con perseverancia. Es tan importante la oración que si no fuera tan importante, Pablo no la hubiera repetido tantas veces. Cuando usted es de oración, usted se está vistiendo de la armadura de Dios. Y es lo que muchos no entienden eso. A la iglesia no le gusta orar, ni a los pastores les gusta orar. No generalizando, porque hay muchos que son de oración, pero me atrevo a decir que muchos, porque te estoy hablando de oración, no oraciones microwave. Oraciones de pagar un precio, gemir delante de Dios, pasar horas orando delante de Dios, día tras día. Esto es todos los días, con perseverancia, dice la palabra de Dios. Pablo habla de la oración como algo que se tiene que hacer en todo tiempo. En los tiempos buenos como en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez, cuando estás victorioso o cuando estás derrotado. Hay que orar en todo tiempo. La oración debe ser o contener súplica, la que se asocia con la intercesión.
que se hace a favor de otros. Orar por otros. Por eso usted ha aprendido que aquí oramos por mucha gente. Y siempre debemos orar por otro, porque la palabra de Dios nos enseña a orar por nosotros mismos y por otros, intercesión. La oración se puede concentrar en usted mismo, pero en la súplica se olvida de usted mismo para preocuparse por otros que necesitan oración. Hay que ser perseverantes en la oración. La oración le fortalece, le da fuerza en el Señor, le da poder, le da unción. La oración le da todo. Quiere andar en la unción de Dios, en la oración. Quiere revelación, en la oración. Quiere el poder de Dios, el poder de Dios es la oración. Sanar enfermos es la oración. Hablar lengua es la oración. Todo es la oración. Tomando toda la armadura de Dios para poder estar firme y resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, seguir firmes en el Señor. Hay que armarnos del poder de Dios. Vas a empezar a oír y ver cosas en el cielo, en las radios, en las noticias. La iglesia está dormida, lamentablemente, mucha. Vienen muchas cosas. Y Pablo por eso nos enseña a fortalecernos en el Señor. Que no caigas en esas cosas. Que no creas en muchas cosas. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta si es Dios o no es Dios. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las fuerzas del enemigo se derrotan con las armas de Dios. Ponte de pie. Poderoso Jesús, maravilloso eres, Señor. Padre, gracias. Gracias por la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Jesús. Bendición.